Ese sería más o menos el ciclo, de manera que nosotros recomendaríamos al productor y al colega ocuparse de recibir los terneros al momento del destete y desparasitarlos, si son de marca líquida también, iniciar la invernada regulando el nivel de contaminación. Ahí es donde entramos en un terreno a veces más profesional, pero uno podría esperar que levanten una carga de parásitos suficiente para justificar el tratamiento, ya sea comparando ganancias de peso o haciendo un análisis de materia fecal, y cuando llegue a un nivel que justifica el tratamiento, hacerlo. El problema de esto es que suele ocurrir que uno, por esperar el momento en que haga falta, se le contamina la pastura más de la cuenta y por ser prolijos terminamos terminando un mes después con una carga de larvas que nos obliga a ser más intenso. Así que una estrategia posible sería anticiparnos en un par de tratamientos seguidos, no dejar que la población inicie muy temprano en el otoño a contaminar la pastura y comenzar con el control o la vigilancia por análisis de materia fecal más desde junio, julio, que son meses que tenemos por delante una expectativa de menos tiempo de riesgo para que la población se exceda. Ese juego, para mí, lo puede manejar perfectamente un colega que visite el rodeo una vez por mes y maneje esta situación. Hay un problema adicional. Cuando comprobamos que el efecto que tienen los parásitos sobre las ganancias de peso hace 20 y tantos, 30 años, en este periodo era tan importante. ¿Cuánto de importante traducido en kilos de pérdida? Traducido en kilos, se ha demostrado que en ensayos donde se deja que la carga haya subido hasta que se muera el primero, 50, 60 kilos de diferencia comparando con animales sin parásito en el mismo lugar. Esos trabajos que generalmente comparaban la ganancia acumulada de terneros desparasitados todos los meses contra aquellos que se dejaban cargar, después avanzaron en ensayos donde el método de manejo se comparaba también con animales desparasitados todo el tiempo, de manera de ver cómo arrimarnos al óptimo sin parásitos con un mínimo de tratamiento. En esos años también se fueron haciendo más baratos los medicamentos. Y la tentación del productor fue, simplifiquemos, hagamos ese tratamiento en general. En general y listo. Eso, como todo en la vida, anda muy bien hasta que algo pasa. Y lo que pasa en realidad era previsible. Los parásitos comenzaron a mostrar que algunos individuos que eran resistentes se multiplicaban con más éxito que aquellos que no. Entonces, cuando sobrevivían a un tratamiento algunos parásitos, dejaban una descendencia donde los genes de resistencia eran más frecuentes. Eso se fue acumulando primero con un antiparasitario, en algunos géneros de parásitos más que en otros. Lo concreto es que para el año 2000, 2001, empezamos a tener casos clínicos de animales que, tratados, se enfermaban. Para el 2007, 2008 tuvimos los primeros casos de mortandad de animales tratados porque resistían. Y en los últimos años hemos visto en distintos lugares del país, incluso acá en la zona, casos de resistencia complicados. Entonces, el productor que cambió una droga por otra, si mantuvo la misma estrategia de desparasitaciones frecuentes, ya entró en resistencia con la segunda droga. Y de la segunda podemos pasar a una tercera. De hecho, el levamisol, que es una droga que se dejó de utilizar en los 70, 80, porque era más eficaz la ivermectina o más eficaz un benzimidazol, terminó siendo la alternativa donde menos frecuente es la resistencia. Con lo cual, es una droga interesante para intercalar en el tratamiento. Y finalmente, al mirar el levamisol, vemos que la eficacia que tiene original no es del 100% contra el peor de todos, que es la ostertagia. Entonces, aunque usemos el levamisol, no lo podríamos elegir para los tratamientos que prevengan esa acumulación de larvas inhibidas. Todo esto empieza a ser un juego como un rompecabezas con cierta dificultad, que el colega maneja perfectamente, pero que nos lleva, digamos, a organizarnos de otra manera.
El panorama nacional de resistencia es que el 95% de los campos tienen resistencia a una, a dos o a tres drogas. Esa resistencia se puede diagnosticar a campo con una prueba en donde uno simplemente para cada medicamento trata 10 animales que tengan una carga representativa para evaluar, y a los 10 días, a los 12 días, como máximo, se hace un estudio de materia fecal y se puede ver cómo anduvimos. No más tiempo, porque podrían empezar a aparecer parásitos que hubieran ingresado después del tratamiento. Hay drogas que duran 24 horas nada más. Y no menos, porque en el caso de la ivermectina, a veces se adormecen los parásitos y pareciera que anduvo bien y en pocos días vuelven a poner. De modo que lo ideal sería que a los 10 días hagamos ese análisis post-tratamiento. Si hacemos un grupo por cada droga, podemos saber en cada campo cómo funciona la cosa. Esa rutina deberíamos tenerla cuanto antes en cualquier campo donde haya invernada, porque nos diría qué drogas podemos usar. Y luego se pueden hacer rotaciones o se pueden hacer combinaciones de drogas. De hecho, en el año 2014 y 15 hubo un convenio muy interesante entre varias facultades, el INTA, nosotros participamos, y se hizo un relevamiento nacional, se trabajó en 60 y pico de establecimientos, y se pudo ver cuál era el panorama. De hecho, hay un 5% de establecimientos donde funcionan todavía todas las drogas, y son establecimientos de cría, que es donde menos presión hay. A partir de ahí, sugerimos cuidar la ivermectina, por ejemplo, que a pesar de que es la droga que tiene más historia de resistencia, es hoy por hoy la más eficaz contra ostertagia en general, aún en este contexto. Pero no es eficaz muchas veces contra coperia u otro género, por lo cual en ese tratamiento que recomendaríamos hacer en diciembre, cuando esas larvas inhibidas se han acumulado, ya no se van a acumular más porque el verano está encima, pero estamos cerca del momento de la desinhibición, es como que esperamos que se acumulen, mientras están inhibidas no han producido daño, y antes que se desinhiban tenemos que tratarla. Del destete, el otro tratamiento que casi es obligado es el de fines de diciembre, previniéndonos de esa desinhibición. El resto de los tratamientos deberían depender del plan que durante el otoño y el invierno se apoye en la vigilancia con recuentos de HPG, muestreos, nosotros llamamos HPG, son los estudios que se hacen de rutina, hasta que en septiembre, octubre, podamos más o menos confiar que se van a curar solos en buena medida y no van a tener riesgo de daño, aun cuando pudieran levantar algunos parásitos. Muchas veces uno escucha acá al ganadero de la zona, dice, bueno, agosto, septiembre arranca la primavera, desparasitemos, así arranca bien. Tarde. Justamente ahí es cuando ya vamos a impactar menos. Lo ideal sería este momento. Hoy estamos en junio, es crítico. Si han pasado un otoño donde dejamos contaminar las pasturas, ya está. Vamos a tener larvas en abundancia en junio, en julio y en agosto, y probablemente los animales reclamen un tratamiento. Si destetamos en marzo, y a lo mejor fuimos muy precavidos en evitar la contaminación, desparasitamos en marzo, en abril, y ahora empezamos a controlarlo en mayo, junio, tal vez los recuentos de huevos no sean tan altos y podamos seguir esperando que siembren y que tarden un poquito más las larvas, y que a lo mejor llegamos a agosto y hace falta un tratamiento, y a lo mejor llegamos y no hace falta. Un poco como conclusión de la presentación general del problema, tendríamos que los terneros al destete en general necesitan un tratamiento. Durante todo el otoño, la tendencia es a que la población de parásitos se acumule tanto en los animales como en el pasto, con lo cual ese es el periodo de mayor control que demanda al veterinario. Durante la primavera, normalmente no hay inconvenientes clínicos, pero puede ser que se acumulen larvas de ostertagia inhibidas que en el mes de enero, probablemente hasta febrero, ocurra el evento de la desinhibición de esas larvas y aparezcan problemas clínicos. De hecho, ocurre. Así que un tratamiento preventivo de esa situación a fines de diciembre
nos aseguraría que esas larvas inhibidas que se puedan haber acumulado no produzcan daño. Tenemos entonces mucha necesidad de controlar durante el otoño, porque no es posible hacer desparasitaciones preventivas frecuentes, porque tenemos por el otro lado un problema de resistencia antiparasitario que amerita después algún comentario adicional. Gracias, Jorge. Bueno. Pero seguramente vamos a seguir tratando este problema que tantas pérdidas le causa al productor. Sí, y además que seguramente va a demandar mayor intervención del veterinario, como estamos viendo que funciona. Muchas gracias a ustedes.